Buenos días. El, eh, a mí siempre me encanta entrar a los supermercados cuando voy a comprar comida, a grandes supermercados donde hay estantes de libros. Generalmente son bestsellers, libros de bolsillo, libros que ordinariamente son libros baratos. Aquí en Ecuador por lo menos son libros que van entre los $12 y los $5. Y a veces hay por $5, por ejemplo, libros maravillosos. Bueno, me entretengo, siempre voy con mi carrito y me paro en la parte de los libros y puedo pasar, diríamos, un buen rato, a veces 20 minutos, 25 minutos leyendo el libro que consigo. Y a veces de la lectura paso a la compra y me da siempre satisfacción en ver que al lado de los alimentos, en la caja registradora, al lado de los alimentos hay un libro. Pues me siento distinto, me siento que le doy importancia a mi parte, diríamos, a la búsqueda de la felicidad a través de los libros. Sería la búsqueda de la felicidad a través del placer es por otras cosas, pero en este caso es a través de los libros. Me siento bien, y llego a mi casa y lo primero que hago es sacar las cosas de la funda o de las bolsas. En Ecuador se dice en funda, en Venezuela se dice en bolsa. Y entonces saco el libro y generalmente arreglo un poco los alimentos en la despensa y me pongo a leer el libro. A veces duro 1 hora leyendo ese libro, 2 horas. Y a veces me consigo con algo que ya yo sé que no me interesa tanto y voy dejando el libro. Así tengo una cantidad de libros en mi biblioteca, pues libros de los cuales, diríamos, leí solamente fragmentos. La gente puede pensar bueno, ¿y por qué compro los libros si los dejo a medio leer muchas veces? A veces los leo completo. Lo dejo a medio leer porque uno pierde el interés del libro. Es decir, un libro debe ser escrito de tal manera que siempre mantenga la curiosidad y la motivación del lector. Ese es para mí el problema más importante de la escritura y sobre todo de la escritura literaria. He intentado varias veces de escribir libros y me parecen maravillosos, cuentos, narraciones que despiertan el interés del lector, pero que al cabo de haber escrito 8 o 10 páginas de ese libro, de ese proyecto literario, pues me desencanto y termino dejándolo. Lo que no es así, por ejemplo, con trabajos concretos relacionados con la historia de las mentalidades, la historia de la alimentación. A veces puede durar horas y horas y muchos días sin, diríamos, tomando los descansos que a veces mi cuerpo me exige, pero nunca dejo el libro, nunca dejo el compromiso de la escritura de un libro. Así me está pasando con la escritura de un libro que se llama Diccionario de la Dulcería Criolla Venezolana. Entonces ya yo tengo el diccionario listo, pero hay algo en mí que me dice, tienes que corroborar las entradas y las definiciones de esas entradas, o sea, de los términos de ese diccionario, tienes que seguir. Y a veces, bueno, hay algo que termina diciéndome, no sigas, ya está bueno, para. El perfeccionismo es una mala compañera. Entonces no puedes ser tan perseverante y perfeccionista porque nunca vas a terminar nada. Es necesario llegar a un momento en que decir, basta, no debo seguir adelante porque ya estoy como repitiéndome. Así me está pasando ahorita con el estudio por ejemplo, de los estoicos. Es decir, la pregunta los estoicos es un movimiento que comenzó con Zenón, con Zenón aproximadamente en el siglo, en el año 300 antes de Cristo, o sea, 3 siglos antes de que naciera Cristo. Entonces, Zenón era un hijo de un comerciante chipriota que comenzó a estudiar filosofía, o comenzó a estudiar o a acercarse a los filósofos de la época y creó una escuela. Y en esa escuela, pues él desarrolló, diríamos, un pensamiento que luego tuvo muchos seguidores que lo amplificaron, que lo ampliaron y lo perfeccionaron.
Ese es el pensamiento de los estoicos. ¿Y por qué se llama estoico? Porque ellos se reunían en una ciudad griega, Atenas, debajo de un pórtico, que es el Estoa, pórtico de Estoa, en el centro de la ciudad de Atenas, y de ahí viene el nombre de estoico, Estoa, los que se ponen debajo de la estoa. Y entonces, bueno, él desarrolló su pensamiento, ese pensamiento prácticamente casi desapareció porque no dejaron materiales escritos. Y entonces, bueno, pero dejaron en el aire la idea de que había un pensamiento que ayudaba a controlar la mente, las emociones. Fíjense que es interesante, eso se produce 300 o 400 años antes del desarrollo de la neurociencia, que se ocupó del estudio de la mente humana, del cerebro. El cerebro es muy importante porque el cerebro acoge lo que se llaman las neuronas o células nerviosas. Bueno, Cajal hace aproximadamente ciento y tantos años, 108, 110 años, demostró que la neurona es un elemento primordial dentro de la constitución del cerebro, que se forman cadenas o circuitos cerebrales y que se pensaba antes que las neuronas se morían en la medida en que uno iba envejeciendo. Pero ahora, después de Cajal, por supuesto, que dijo que la neurona, habló de la constitución de la neurona. La neurona es como un árbol que tiene copa y que tiene raíces. Imagínate que tiene ramas en la parte superior, esas ramas son los dendritas y tiene raíces que son los axones. Entonces por ahí circula la información, se consigue la información por por la parte de las dendritas, se va por todo el cuerpo o soma de las células nerviosas y continúa su camino cuando va directo a un órgano de acuerdo con las necesidades biológicas del individuo, o mejor dicho, con las necesidades comunicacionales, neurológicas, y entonces ella sigue su camino, pero sigue por su camino a través de del axón. Y el axón se relaciona con las dendritas de la otra célula, y así va por impulsos eléctricos y luego por impulsos químicos, se van transmitiendo el conocimiento a través de todo diríamos, el enorme laberinto no, diríamos la miríada de células nerviosas que se encuentran en el cerebro, y después se descubrió hace décadas, una o dos décadas, que había células nerviosas también en el estómago, y que hay una relación muy fuerte entre el cerebro y el estómago, o sea, la microbiota y el cerebro y el corazón. O sea que nosotros somos como un cuerpo integrado diríamos, de comportamientos, creencias, pensamientos, ideas, conceptos, hábitos, pero también de emociones. Y entonces se descubrió, y ahora pues la neurociencia está tratando de localizar los puntos que son importantes para comprender el funcionamiento y la actuación de las neuronas en el cerebro. Entonces han descubierto que existe, diríamos, la presencia de elementos fundamentales como el hipocampo o como la amígdala, que son, diríamos, centros importantes en el funcionamiento del sistema nervioso central, con partes del cerebro como el córtex frontal y como también la parte de los parietales, es decir, el córtex occidental, o sea, las partes de la frontal del cerebro, la parte occipital y las partes laterales del cerebro, donde se cumplen buena parte del funcionamiento de lo que somos nosotros y nuestras actitudes y nuestras relaciones con el entorno y con la manera como entendemos el entorno, nos explicamos el entorno. Bueno, entonces yo me pongo a leer mi librito y a veces lo compro. Esta vez compré un libro maravilloso que se lo recomiendo, ojalá que ustedes lo consigan. El autor es un profesor de la Universidad de Londres que se llama John Sellar, y que es bien interesante porque John Sellar tiene un curso en la Universidad de Londres
donde él un curso sobre el estoicismo, donde es como un seminario que invita a un sitio donde viven como estoicos y proceden como estoicos durante una semana. Es bien interesante porque no es solamente la transmisión del conocimiento teórico, sino del estoicismo, los principios estoicos, sino la aplicación en el comportamiento, en la vida cotidiana de los principios, diríamos que informan al estoicismo. Bueno, entonces, lo único que quiero decirle en este momento es que vale la pena estudiar a los estoicos. Pero lo que más me llama la atención es cómo es posible que el pensamiento estoico que comenzó a desarrollarse 300 años antes de Cristo, luego tuvo, diríamos, su máximo desarrollo con tres grandes pensadores. Uno era Séneca, que vivió más o menos en la época de Cristo. Séneca vivió entre el 4 y 65 años después de Cristo. O sea, Cristo vivió entre 0 y 33 años después de Cristo, porque el calendario se basa fundamentalmente en el nacimiento y muerte de Cristo. Y luego vino otro que era Epícteto, que vivió 50 años después de Cristo. Quiere decir, ya Cristo había muerto 17 años, algo así, y ahí nació Epícteto. O sea que estamos hablando de un pensamiento que dejó huella, porque en este caso ya Séneca, Epícteto, dejaron obras escritas, pero el máximo de ellos fue Marco Aurelio, que además que escribió obras importantísimas. Séneca es el principal, diríamos, pensador dentro del estoicismo, pero aparte de Séneca tenemos nosotros a Epícteto, que era un esclavo de, creo que Terafrodito, algo así, de un hombre libre que sirvió a Nerón, al emperador Nerón. Y luego tenemos al emperador Marco Aurelio, que dejó, diríamos, una especie de, como de diario escrito o manual de comportamiento moral, y que lo utilizaba él no para publicar ni nada, sino simplemente para dejar escritura o dejar constancia de cómo él aplicaba esos principios en su vida diaria, ¿no? Y entonces es interesante porque el pensamiento que nosotros leemos ahora en este libro, por ejemplo, en este libro que compré, que es este que está acá, y que estoy todavía leyendo, lecciones de estoicismo de Seller, del profesor inglés. En ese libro, bueno, está compendiado, diríamos, los elementos fundamentales y cómo esos elementos fundamentales del estoicismo pueden ser aplicados en la vida diaria. Ahora todo el mundo habla de estoicismo porque han descubierto, sobre todo con los libros de autoayuda, a partir de Paulo Freire y todos ellos, y ahora con el desarrollo de la aplicación de los avances de la neurociencia en el comportamiento, en la formación del carácter, en el control de las emociones, sobre todo en el control de las emociones, la autorregulación, la comprensión de cómo funciona el cerebro, pues esos libros se han vuelto muy importantes y han buscado la fuente, y la fuente es el estoicismo. Entonces ahora uno consigue libros de estoicismo por todas partes, que es bien interesante porque bueno, pensamientos de personas como Marco Aurelio, que vivieron 180 años después de Cristo, ahora se vuelven importantes, prácticamente 2000 años después. Entonces uno dice, bueno, siempre aquella frase, nihil novum subsole, nada hay nuevo bajo el sol, siempre está ahí, pues. A pesar de que nosotros hablamos y hay un desarrollo muy fuerte sobre el funcionamiento de las masas, la ideología, los comportamientos políticos, la aplicación de la filosofía a la política, etc. Toda esa serie de cosas que ordinariamente ahora uno estudia en las universidades, tenía un antecedente extraordinario que era no para la aplicación en la política, sino ni para el manejo de la cosa pública, o sea, del gobierno, sino para el manejo y control de las emociones humanas. Es decir,
aquel, ¿se acuerdan de los griegos? Conócete a ti mismo, como el máximo compromiso que uno tiene con la vida, conocerse a sí mismo para poder intentar ser feliz. Bueno, esas son las fórmulas de los estoicos, ¿no? Entonces uno está permanentemente, por supuesto, ellos le dan clave para el comportamiento. Y le dan clave después de 2000 años de existencia, de 2000 años de historia humana, del comportamiento, el desarrollo humano. Y a veces cuando vemos el resultado, como hoy en día, guerras por todas partes, personas que atentan contra la vida de los otros, regímenes que tratan de mantenerse en el poder, es decir, sentimientos subalternos, como la búsqueda de la riqueza, por ejemplo. Ahorita en la información que uno recibe están pendientes que si uno es el más rico del mundo, que si Elon Musk ya está siendo destronado por otro. ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Qué me importa eso? Como decían, y como decía Epicteto, ¿qué importa? Si nosotros ya sabemos que tenemos un fin. Eso es lo que se llama los sentimientos indiferentes. ¿Qué nos importa a nosotros? Eso es secundario, ¿no? ¿Qué importa tener mucha riqueza? Y yo, por supuesto, a uno le gustaría tener un carro, tener una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener dinero en el banco para poder luchar contra los imprevistos de la vida. Pero a veces yo también a veces voy por ahí caminando y digo, y veo casas muy bonitas y digo, qué horrible, qué incomodidad. Claro, es maravilloso tener casas bonitas para uno, pero a veces me pongo a pensar racionalmente que casas solas, casas de muchos cuartos, casas que requieren de atención, casas que tienen partes que se dañan y que luego se van a ser objeto de desidia, de intriga, de lucha, de odio por la conservación de esa riqueza que tiende a desmoronarse con el tiempo, ¿no? Entonces a veces digo, bueno, y me conformo con lo que soy, me conformo con seguir siendo lo que he venido siendo, o sea, lo que empecé a hacer a partir de una cierta época en que me volví inmigrante, porque antes de inmigrar de mi país yo tenía casa, carro, etcétera, comodidades, reconocimiento, y luego me fui y me convertí en un ser anónimo que anda a pie, que camina rápido, como dicen mis amigos, y que está envejeciendo, y que se monta en autobús, pero que no le exige nada material a la vida, ¿no? La única preocupación mía es, por lo menos ahorita, regresar a mi país y que me dé una enfermedad, y que necesite un tratamiento costoso, médico costoso y un cuidado, diríamos, familiar, que a mí no me gustaría, pues. No me gustaría que nadie me dedicara parte de su tiempo a cuidarme. Y no me gustaría, pues, que utilizaran nadie de mi entorno dinero para curarme, cuando yo sé que vamos hacia la muerte, que es inexorable y que hay que simplemente leer, por ejemplo, en los estoicos para poder entender que hay que buscar la resignación cuando ya es inevitable el mal, es decir, cuando es inevitable morir. Si tú te pones a ver la gente que se muere, a pesar de que se ha venido, diríamos, aumentando la longevidad, bueno, es inevitable la muerte. Es decir, ¿qué importa vivir 110 años cuando tú vives una vejez no saludable, una vejez dependiente, una vejez con grandes incomodidades y dolor, que implica la ayuda del otro, que implica el sacrificio de los otros para mantener viva a una persona que ya está declinando, diríamos, de manera natural? Bueno, eso era lo que yo quería decirle. Disculpen, pero fue que me puse a leer ese libro y dije, es verdad. Primero, porque después de tanto tiempo exhumamos, después de tanto tiempo rescatamos ese saber que tenía 2000 años sin que prácticamente nadie y que ahora se volvió una moda. Se volvió una moda porque vivimos un mundo de incertidumbre, un mundo de miedo, en un mundo donde buscamos asidero y un mundo donde en cierta manera matamos uno de los arraigos más importantes del ser, que es precisamente la religión. La religión nos ayuda, a pesar de que uno pueda pensar que no es religioso, a pesar de que uno pueda pensar que no cree en Dios, a pesar de que uno puede pensar que Dios no existe,
necesitamos de Dios, porque necesitamos poner las raíces nuestras, o sea, nuestra como visión la necesitamos arraigar en una tierra que sea estable. Necesitamos estabilidad, necesitamos coherencia, necesitamos que nuestra historia personal sea un elemento de seguridad para nuestra propia vida, y que no necesitamos no desestabilizarnos desde el punto de vista de nuestro conocimiento del mundo. Y entonces, por supuesto, ahí está ese pensamiento que tenía tanto tiempo sin que nadie lo sacara a flote, lo volviera a poner en funcionamiento, y se ha convertido en una moda. Y bueno, y está por otra parte el mundo que continúa. Nosotros que somos, diríamos, nuestra parte del mundo, continuamos envejeciendo, camino a la desaparición, que tenemos que aceptar como algo inexorable. Yo creo que sí es importante el estoicismo, era para aprender a comportarse, autorregular nuestras emociones, y para aprender también a entender de que la muerte es inevitable y que debemos simplemente pasar de la manera más suave al otro plano, a otro plano. Cuando digo otro plano es a la muerte, implique o no resurrección, pero a salir de este escenario que llamamos vida, entrar a un territorio desconocido. Y bueno, que no debe preocuparnos mucho, porque así es la vida. Nos vemos entonces en el próximo programa.